a mí sí me ha molestado esta suerte como de maltrato a los profesores, hablando de ellos como burros o diciendo gente no saben nada y los van a... Perdón, son profesores contratados por el Estado peruano que fueron parte de un proceso de selección. Y aunque no sean los mejores profesores, el nivel de pago era muy bajo. Era muy bajo. O sea, tú tienes que subirle independientemente de cuán bueno es y luego ocuparte que mejore, ¿no? Exactamente. Hay un tema también de ánimo, ¿no? Hay que creo que dejar claro que estos profesores no son profesores espontáneos. El Estado los eligió y han probado que saben que deberían por lo menos saber su trabajo. No están ahí porque nadie los colocó gratis. En ningún momento ni Patricia Salas, la ministra, ni todo su equipo, teniendo a dirigentes y a algunos maestros a las fuerzas del ministerio con todas esas cosas, hemos querido volver a estigmatizar a los maestros. Sí creemos que hay maestros que son muy buenos en ambas carreras actuales. Sí creemos que si damos oportunidades y recuperamos el ánimo de los maestros, podemos generar una dinámica nueva de trabajo. Sí creemos que tenemos que ser más exigentes. Parte de lo que está en la nueva propuesta de ley es precisar con mayor claridad el tema de las sanciones, hacer más expedito unos procesos. No es posible que haya procesos administrativos que demoren meses para una cosa. Pensamos que eso tiene que mejorar porque el profesor tiene que saber que tiene más beneficios, pero también más exigencias concretamente. Se pone con más claridad pues este tema que no esperamos que los profesores estén suspendiendo clases. Ayer hemos visto estudiantes en Puno pidiendo que sus maestros realicen las clases, ¿no? O sea, es impensable y lamentable que maestros puedan estar tanto tiempo dejando a sus estudiantes sin clase porque el derecho a la educación es primero. Entonces, sí creemos que esta ley es más beneficiosa. Hay una voluntad del gobierno de mejorar realmente la condición del maestro y valorarlo, reprofesionalizarlo, pero al mismo tiempo vamos a ser también más exigentes. Sí, yo creo que el solo hecho de pasar a un régimen más estructurado, con mayor capacidad de control, va a ser el tema más exigente. ¿Había usted entredicho entre la ministra de Educación y el ministro de Trabajo sobre si el SUTEP va a evaluar o no? Primero, hay que reconocer que la ministra nunca dijo que el SUTEP evaluaba, sino que el SUTEP participaba como parte de una comité, si quieres, casi de veeduría sobre los procesos de evaluación. ¿Por qué eso, que la ministra lo defendió además, tal vez lo defendió con más vigor, pero lo defendió cuando en una entrevista ¿por qué en eso se ha dado marcha atrás? ¿Por qué miembros del sindicato no pueden mirar cómo se hace una prueba? Mirar cómo se hace una prueba. Lo que pensamos es que eso tiene que hacer factible este proceso, ¿no? Digamos, todo esto que se está mencionando ha sido este proceso natural de borradores, de ida y vueltas. Cuando entra al Consejo de Ministros hay un debate adicional, se incorporan algunos elementos como es natural, pero claramente ahí para nosotros es muy claro que el sindicato y el SUTEP, sobre todo el SUTEP reconocido, tiene un rol, ¿no? Su rol como gremio es muy claro y tiene sus canales, etcétera, ¿no? Estos comités de evaluación incluyen al director, que para nosotros es clave, es una persona clave que organice, que tiene que estar presente, representantes de los profesores. Ahí, digamos, muchos de los profesores pueden ser además o no sindicalizados, pero son maestros con especialidad y que conocen además el tema. Y los padres, porque los padres también deben ser parte de este proceso de evaluación. Se busca que estén todos los actores, digamos. Exacto. Ahora, lo que ha fallado siempre en esto y que hay que ser más preciso es cómo se vigila y supervisa y cuáles son las reglas que el ministerio pone, ¿no? Entonces, eso es lo que en el marco de esta norma estamos mejorando mucho más. Entonces, ¿sí habría participación del sindicato de maestros? No habría participación ni en este comité de vigilancia ni en los comités de selección. ¿Se les ha excluido por presión? No se les ha excluido por presión. Yo creo que, primero hay una cosa, en la ley general se habla de la participación del gremio, pero también se habla de la participación del gremio en términos de que sea un gremio democráticamente elegido, ¿no? Entonces, ahí hay un tema... Ese punto es importante porque... Hay un tema. Entonces, ¿quién puede arrogarse la participación de los maestros? Es un tema claro. ¿A quién le toca regular la forma como se está eligiendo la directiva del sindicato de maestros? Porque, ojo, los sindicatos tienen que representar al grupo laboral de manera democrática. Y supongo que existen reglas para formar un sindicato y el Ministerio de Trabajo tiene que entrar ahí a ver. El Ministerio de Trabajo es justamente el que está tomando ese campo. Lo que nosotros nos toca como Ministerio de Educación es claramente decir... Los maestros deben ser parte de este proceso y las reglas están un poco puestas allí en este comité, sobre todo de la evaluación y del ingreso. Pero sí creemos que en este tema de la
este comité de vigilancia, lo que es importante que esté allí es los representantes de los 3 niveles, porque estamos hablando de algo que va a tener incidencia en el aula, en el trabajo concreto, y ahí sí debe estar el gobierno regional, debe estar el gobierno local. En ese sentido pensamos que las municipalidades deben jugar un rol de una manera en este espacio de validación, y el ministerio, que es el que de manera supervisa y organiza todo este asunto. Una de las propuestas de Foro Educativo, de especialistas en educación, era empoderar a los directores de colegio, darles a los directores de colegio mucho más capacidad para elegir sus propios maestros, para elegir capacitaciones para sus maestros. Alguna vez incluso acá hablamos de la posibilidad de que los directores de colegio compraran sus textos escolares con una partida asignada, sin necesidad de estar el Estado imprimiendo estos volúmenes que ya ven, se queman los almacenes y se pierden todos. ¿Esta no era una oportunidad para que el colegio sea entendido como una unidad en la que participa justamente el profesor, los padres de familia, el director, en virtud del mejoramiento de la educación de los niños? El tema de la autonomía de la escuela para nosotros es un tema central y crítico. O sea, sí creemos que a lo que estamos avanzando es que la escuela sea un ente en donde el director con su equipo de maestros y con participación de los padres tengan mucho más protagonismo. Como pero para funciona nosotros, una escuela privada, por cierto, un colegio privado, ¿no? Pero para nosotros esa es la meta, ¿no? El riesgo de hacerlo esto por decreto, ¿no? Y decir inmediatamente todo esto es que tú tienes tanta diversidad y tanta debilidad en muchas escuelas, sobre todo pensando en las escuelas universitarias, que no puedes hacerlo de la noche a la mañana. Nosotros estamos caminando hacia allí. De acuerdo. O sea, por ejemplo, en el tema de directores, estamos trabajando, lo mismo que trabajamos para los maestros, una serie de lineamientos que llamamos el marco de la buena gestión escolar. Es decir, qué es lo que el director debe hacer, manejar y conocer. Porque eso nos permite afinar los planes de formación de directores que también tenemos, y lo estamos haciendo consultando con directores reales y concretos. Es cierto, algunas de las experiencias que se han mostrado aquí pueden funcionar en un colegio de Fe y Alegría, que tiene toda una experiencia, un contexto, un marco, ¿no? Pero largo tiempo trabajando en un modelo así, ¿no? Un modelo así. Queremos ese modelo, nos parece estupendo. Hay modelos aquí en el país como estos o en otros lados que hemos visto, pero hacerlo implica una serie de procesos que estamos haciendo. ¿Por qué hemos comenzado y por qué a veces nos acusan de que no se ha hecho muchas cosas? Definitivamente tú no puedes hacer muchas cosas desde el primer día, ¿no? Una de las cosas que hemos avanzado en este tiempo es generar esas condiciones que nos permiten empujar estas reformas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hicimos con mucha claridad los primeros meses? Hacer un pacto con las regiones, porque muchas de estas cosas que estamos haciendo y proponiendo solo se pueden hacer si estamos involucrando a las autoridades regionales, a los espacios regionales, ¿no? Sin eso es imposible seguir avanzando. Entonces, este tema de los directores es algo que viene a continuación. Esa es la reforma de la gestión que estamos haciendo. Y estamos de acuerdo, o sea, si León Trattenberg u otros que han afirmado eso, me dicen, yo soy el primero a decir, hacia eso caminamos. Y lo podemos comenzar probablemente en algunos sitios primero, donde hay más capacidades, más organización, más posibilidades de implementar, y tenemos que ir avanzando. Estamos avanzando, por ejemplo, en este tema de la zona rural. Uno de los cambios que hemos hecho, por ejemplo, muy interesante aquí es, queremos que las redes rurales estén organizadas y tengan un director de red, ¿no? Porque pasa estos problemas de que tú tienes un profesor que está viniendo, sí, bajando a la capital de la provincia para cobrar su sueldo, etcétera. ¿Por qué no le damos a estos profesores de una red de escuelas rurales una persona que se pueda encargar de los aspectos administrativos? Esa es una reforma concreta, por ejemplo, para impulsar todo el tema en la zona rural. Muy bien. Algunos otros aspectos importantes. ¿Cómo va la negociación en Congreso? Porque lo tienen con SUTE por un lado, Congreso por otro. Supongo que se han hecho algunas gestiones, porque... Antes del 28 y después, en estas semanas, tanto la ministra como nosotros hemos visto ir al Congreso, sí. Hemos ido al Congreso, se ha conversado con unas bancadas, hemos hablado con líderes políticos. Entonces, yo creo que al final, como repito, una vez que entre ya formalmente y con todo esto que se ha discutido, saber con mucha claridad que esto es algo que sin mezquindades ni nada, es algo que refleja una política de Estado, que es lo que se ha dicho. O sea, esta política docente debe ser una política de Estado. Realmente queremos de una vez embarcarnos en esa tarea de tener buenos profesores, un cuerpo magisterial que sea realmente de calidad. Esa es la reforma. Cuando tú ves las experiencias internacionales te das cuenta que los mejores países no son aquellos que tienen los maestros con mejores sueldos. Finlandia, otros países comparado con otros, no tienen los mejores sueldos, pero sí tienen un cuerpo profesional que tienen los mejores maestros. Tiene mejores maestros, reconocidos socialmente. Nosotros creemos que podemos avanzar hacia eso. Y eso lo vamos a hacer con la sociedad, con los maestros. O sea, además, yo creo que en el Perú existe el germen.
en zonas, por ejemplo, rurales, el maestro es una autoridad. Los niños, tú les preguntas qué quieren ser y en el campo la mayoría de niños te dicen maestro, no solo porque es una profesión que conocen, sino porque además le tienen cariño a su profesor. Hay muchos maestros que se ocupan de mucho más cosas de las que en realidad deberían ocuparse. Yo creo que existe la posibilidad de empoderar al maestro, pero claro, tenemos que empezar a tratarlo bien, ¿no? Tratarlo bien, darle oportunidades, hay que, digamos, ponerle reglas más claras. No generalizar, exacto, además. Y no generalizar. No yo generalizar. Creo que Yo he encontrado maestros magníficos en el Perú, gente totalmente dedicada, trabajando en las condiciones más duras y sin embargo y sacando adelante niños con todo el entusiasmo del mundo. Un tema sí resulta sensible, complicado, complejo y es la realidad del SUTEP, poca gente la conoce. Hay quienes hablan, no se negocia con el SUTEP es el gremio de maestros que tenemos y Patria Roja, con todo lo que no nos pueda o no nos pueda gustar, ha sido la barrera de entrada de sendero al magisterio. Patria Roja está perdiendo poder y Moadef Conare lo está ganando. Obviamente, si tienes que elegir con quién te alías o con quién conversas, vas a conversar con la fracción radical, pero no senderista. ¿Qué va a pasar con los maestros de Conare SUTEP? ¿Qué va a pasar con aquellos maestros a quienes se les tiene que probar una afiliación pro sendero para tomar alguna decisión? Bueno, este es un tema que ya además escapa solamente de educación, ¿no? Es un tema que lo está viendo el gobierno en general. Estamos nosotros trabajando con el Ministerio del Interior, con los gobiernos regionales, porque ellos también tienen una responsabilidad y nos hemos puesto de acuerdo. Tenemos en estos días una reunión de este grupo con todos los directores de educación del país para analizar con detalle qué se está haciendo, sobre todo en estas regiones, también de la Fiscalía de Prevención del Delito. Pero más allá de este tema que tiene sus cauces, la ministra ha sido muy clara en decir que tenemos que hacer con claridad una lucha política contra ellos. No se va, estas ideas violentitas no se van a derrotar simplemente por acciones de represión o acciones de afirmación de la ley. Lo que se tiene que hacer... Pero mientras tanto los tienes en un aula... Hay que hacerlo, ¿Qué culpa tiene el niño de uno que tiene un profesor de Conare SUTEP que nosotros estemos en una lucha política? A ese niño hay que ofrecerle un profesor que no le envenene la cabeza. Hay que hacerlo y por eso, digamos, identificar quiénes son estos maestros y hacer un seguimiento más fino es algo que estamos haciendo y trabajando con el interior. Pero sí sería interesante decir que estos maestros no ingresaron con la ministra Salas. Por supuesto. Ni siquiera con el gobierno del señor Humala. Este es un tema que ha venido de muchos años. Y se sabe, y se sabe hace años que existen estos maestros. Y es algo como país, digamos, que tenemos esta deuda, pero parte, digamos, de no abordar el tema docente de manera seria, como lo queremos hacer ahora, implica haber generado unas condiciones. Eso no lo explica todo, pero sí es algo que tenemos que asumir como país. Pero no estamos a destiempo para hacer una afirmación. ¿Existe el peligro de que una fracción pro-senderista se convierta en la cara de nuestro magisterio, que gane la dirigencia del SUTEP? Esperamos que no, y por eso parte de nuestra estrategia como ministerio lo que nos corresponde es justamente esta idea de ganar el ánimo del maestro, convencerlo de que la línea va por no esta línea reivindicativa, cerrada, fundamentalista, sino por esta línea del desarrollo profesional, y por eso hemos hablado de desarrollo docente, desarrollo profesional. Tenemos que profesionalizar mucho más. Hay buenas voluntades, los maestros, como tú dices, todos encontramos con esto, sí tenemos que ser maestros mejor organizados, con mejores organizaciones gremiales, y no solamente gremiales, sino profesionales, que de una manera afirmen este tema. Yo creo que por ahí va una de las tareas, y desde el Ministerio estamos realmente comprometidos en este tema. Estamos afirmando líneas de participación social, queremos trabajar más con esta lógica de la participación social y con las empresas, etc. Y es verdad que para aquellos que creen que en realidad todo se soluciona imponiendo y así con mano dura, miren Conga, pues, ¿no? O sea, la falta de diálogo, la falta de participación, lo que genera es normalmente posturas muy extremas con los que en medio no puedes poner a los niños. Hay una educación ciudadana. Creo que acá el tema que ha faltado, hay énfasis que se han puesto en lenguaje y matemáticas. El tema de ciencia, sobre todo el tema de formación ciudadana, es una de las líneas principales que hay que firmar. Muchas gracias, Fernando. De verdad que les deseo suerte. Yo debo reconocer que yo sí creo que esta es una reforma importante de la educación, que necesitamos consenso, que tenemos que hablar más de educación. Estoy muy contenta de que el tema se haya puesto en agenda y esperemos que la ley encuentre consenso en todas partes. Bueno, muchísimas gracias.